Hola estimados estudiantes del Colegio Túpac Amaru y alumnos del quinto año de secundaria, sección A y B. Mis cordiales saludos en este tiempo de agilamiento y saludos a sus familias, que todo vaya bien y que Dios me los proteja siempre. Les habla el profesor del área de matemáticas que acompañará en este tiempo en las clases de matemáticas, y el video de hoy es referente al tema de que pasaron en el medio de comunicación de la televisión por TV Perú del tema de función lineal. Hubieron dudas, hubieron inquietudes y ese es el motivo de este video. Entonces, comenzamos. Comenzó ese día en la clase el tema de función. ¿Y qué será una función? Entonces les presento el siguiente video y por favor tomemos atención. Recuerden que la matemática no es aprenderse la teoría al pie de la letra. La memoria es frágil. Entonces busquemos recursos para aprendernos algunas definiciones. Entonces, vemos el siguiente video. Yo no voy a dar una definición formal porque no corresponde. Yo simplemente quiero que entiendan lo que es una función, aunque no sean matemáticos. Una función es simplemente una máquina. Una máquina, yo dibujé la máquina, que yo le voy a dar una orden, no importa cuál. Supongamos que yo le digo, te voy a meter un número y quiero que lo multipliques por 2 y le sumes 5. Entonces la máquina, me escucharon, ¿no? Lo multipliques por 2 y le sumes 5. Entonces la máquina, si yo le meto en 1, ¿qué va a hacer? Va a hacer esa cuenta a la máquina. Lo va a multiplicar por 2 y le va a sumar 5. Entonces la máquina no va a hacer esta cuenta, me va a alargar 7. Mirá qué bárbaro. Esto que yo inventé es una función. Esto en matemática, agrandé la máquina para que me sigan. ¿Cómo lo indico? Esto es un ejemplo. La máquina es esta. En matemáticas se acostumbra a lo que le meto, lo llamo X. Y la máquina, ¿qué me va a alargar? Y la orden fue multiplicar lo que te meto por 2 y sumarle 5. Esto es lo que en matemáticas se llama f de x. F es la máquina. ¿Qué le metí a la máquina? X. ¿Qué me largó la máquina? El 2x más 5. Si yo tengo esto, este es un ejemplo, es cuando x vale 1. Y si x vale 8, pones 8 acá. Y si... Entonces ya está, esto es una función. Una máquina tiene un único resultado. Esto muchas veces, en lugar de llamar f de x, dice, mira, le meto x y sale y. Pero para entender lo que uno escribe normalmente, f de x. Yo solía decirle a mis alumnos, a ver, ¿alguien se acuerda? Si le meto Pepe, si le meto Pepe, la máquina me larga 2 por Pepe más 5, suponiendo que Pepe es un número, porque si no la roto. Entonces, viendo este video, nos da a entender que una función es una máquina y esa máquina nosotros le vamos a dar una orden. Como vimos en el video, si ingreso un número, por ejemplo el 2, yo le ordeno a la máquina que haga una operación matemática a ese 2 y me va a dar un resultado que se le llama f de x. Entonces vamos a ver lo que habló en el programa sobre la función lineal, pero la función lineal o el tipo de funciones no lo mencionaron, pero es bueno un poco reforzar los temas que a veces puede ser que por falta de tiempo no lo hayan dicho, pero siempre es bueno saber. Una función lineal es el primer tipo de función. Una función lineal es f si su regla de correspondencia de la forma f de x igual a mx o m por x. Recuerden que acá hay una multiplicación
que aparentemente no se ve el punto de la multiplicación, pero se sobreentiende en matemáticas que está multiplicado. Y esta m dice, m tiene que ser diferente de 0. Profesor, ¿por qué no puede ser 0? 0 por x, todo número multiplicado por 0 da 0. Entonces f de x da 0. Entonces no hubiera sentido, solo sería en matemáticas solo un punto, que es el origen. Pero vamos a ver. La representación de una función lineal es una línea en su mismo nombre, lineal, línea. Entonces su gráfica será una línea que tiene que pasar por el origen o por el centro del eje de la x de la y. La función lineal representa cualquier fenómeno de variación proporcional directamente. ¿Qué significa proporción? Dos magnitudes que están relacionadas. Por ejemplo, cuando voy caminando, el tiempo está siendo afectado, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Como dije, tenemos el plano cartesiano, que lo descubrió el matemático René Descartes, y vemos el eje X, que es el que está en la parte de abajo. En la parte como columna es el eje Y, como vemos aquí. De derecha está el origen, 0. Derecha los positivos, arriba los negativos, ¿sí? Entonces va a haber puntos que de aquí nos va a ayudar para hacer la gráfica. Los puntos hay que saber ubicarlos en el plano, porque por ahí va a pasar la recta o la línea de la función lineal, pero siempre por el origen. F de x igual a un número por x. Entonces veamos. Hablamos también de pendientes, que es la forma como crece y decrece la línea, más que todo, ¿sí? Lo vamos a avanzar. Si este número que acompaña al x es mayor que 0, que significa que es positivo, la línea o la recta es creciente, ¿sí? Crece, ¿sí? X y Y, ¿sí? Ahora viene en otro sentido del plano cartesiano. Si el m fuera menor que 0, o en pocas palabras negativo, decrece la recta, ¿sí? Entonces veamos la función 2, que es la función afín, que así resumidas cuentas es la forma que no va a pasar por el origen. Tendrá la forma de mx más un número, donde el m va a ser la pendiente y n va a ser la ordenada de origen. Como va poco variar la línea, ¿sí? Aquí lo vamos a ver. Ya no pasa por el origen. Y la última es la función constante, que puede ser una línea vertical, horizontal, nada más. No va a pasar ni por el origen, salvo en algunos casos que sea el mismo eje o el eje Y, ¿sí? Como vemos aquí, solo una línea horizontal, ser vertical. Profesor, ¿puede ser este mismo eje? Sí, por supuesto, cuando y sea 0. Y 0 es el mismo eje X, pero un poco para conocer. Entonces no vamos a la teoría central. Ahora, viendo el problema o la actividad que han dejado, vamos
Le cuento cuando era un poco colegial como ustedes. Yo le voy a crear un pequeño ejemplo de mi vida cotidiana cuando era estudiante. Entonces, me pregunto, ¿cuánto tendría de ahorrado en algunos meses? En ese tiempo, siempre recibíamos, en mi caso, un cierto porcentaje de propina, que se le llama. Y, y a veces me preguntaba, ¿cuánto tendría en tantos días? Me preguntaba, me voy a enamorar rápido en contar tantas monedas. Pero vamos a ver, de pequeño mis padres me daban 50 céntimos cada día antes de irme al colegio. Y me dijeron, en algunos meses tendrás tus propios ahorros. Un poco incentivando más el ahorro en esos tiempos. Mis clases eran de lunes a viernes. Después de 6 meses quería saber cuánto había ahorrado. 6 meses, imagínense. Ya que necesitaba el dinero para comprar un libro en esos tiempos. Y un mes era aproximadamente, o son, 20 días de clase. Sí, imagínense 20 días de clase. Responder la siguiente pregunta. A ver si yo me hacía esas preguntas. ¿Cuánto tiempo me demora en contar el dinero ahorrado? Ustedes nos ponemos en esta posición. Bastante, 6 meses. ¿Cuánto dinero habrá? Va a demorar un poquito. ¿Existirá una forma más rápida de contabilizar ese dinero? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero las formas se podrá llegar, pero en matemática hay que buscar la solución más rápida y precisa, y hay temas matemáticos que nos van a ayudar. ¿Cuánto dinero ahorrado habrá en total por los 6 meses? Tanto, vamos a ver si me alcanza. Entonces, el propósito de la clase, que fue de la función lineal, fue modelar situaciones cotidianas usando funciones lineales nada más. Afines todavía no vieron, asimismo elaborando sus respectivos gráficos. Entonces sigamos. Vamos con un cuadro. A ver, supongamos, siempre la matemática se da dando mis datos en una tabla. Como vemos ahí, he colocado en una columna los días, los 5 primeros días, comenzando la suma, y una forma más rápida de hacerlo. Aquí no nos vamos a dar cuenta. Primer día comienzo con 50 céntimos. Segundo día, 2 monedas de 50 céntimos. 3 días, como ven ahí, 3 monedas de 50 céntimos. 4 y 5. Vamos a ver, pero 50 días va a estar sin 0.50, 50, ya no va a pasar, ya no va a haber espacio. Entonces, ¿qué operación matemática nos puede ayudar para un poco reducir la forma que tiene, que siga siendo igual? Y esa es la multiplicación. ¿Sí? 2 de 0.5, un sol. 3 de 0.5, sol 50. Así sucesivamente. Pero veamos. Miren, este 5, 4, 3, 2, ¿qué significará? Significaría los días que están pasando. Pero profesor, acá no hay nada. Claro, acá está el 1, 0.5 por 1 se sobreentiende y está 0.5. Recuerden que todo número está acompañado por el 1, pero no se coloca por se sobreentiende. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Qué significa el 1, el sol 50, el 2 y el 250? Así sucesivamente. Esto significa el total de ahorrado. Vemos aquí 2, 3, 4, 5. ¿Qué son? Profe, son los días. Como pongo aquí, 0.5 se mantiene, lo que cambia son los días, total de días, me da lo total de que he ahorrado. Profesor, ¿será cierto eso? Vamos a comprobar. Por eso pongo total de ahorrado es igual a 0.5, donde X va a ser el total de días.
Por ejemplo, a ver, 0.5, a ver, 2 días, 0.5 por 2, 1, un sol. Profe, 0.50 por 4 días, 2 soles. Quiere decir que la respuesta será en función a x, en donde va a ser el total del día, que va a transcurrir. ¿Sí? Entonces, total de ahora va a ser 0.5 por x. Y este término va a ser mi función de x, mi f de x, que a la vez en matemática va a ser el y, o el famoso eje y. ¿Sí? Pero para graficar necesito mi plano cartesiano, donde se le llama el eje x, que está relacionado con el dominio, se le llama dominio, y el eje y está dominado por el rango. ¿Sí? Entonces, analizando acá, ¿es una función lineal o una función afín? Entonces, para que sea función afín tiene que haber una suma con un número. Como no hay, entonces se convierte en una función lineal. Entonces, pero como dije, para hacer la gráfica, los puntos. Entonces, x va a ser los días y el f de x o el y va a ser el total de ahorrado. Primer día 50 céntimos, segundo día 1 sol, tercer día sol 50. Para ubicar en el plano cartesiano, primero las x, luego las y, o primero las x y luego los f de x, que y es igual al f de x en matemática. Entonces, 1 x, acá está 1, y f de x va a ser 0.5, entonces 1,0.5. Se ha formado un par ordenado conformado por dos números que es para x y para y. 2, 1 sol, o 2 o 1.00, que el 1.00 es lo mismo a decir 1 nada más, 1, un número entero más que todo. 3 con sol 1.50, 4 con 2.0 y 5 con 2.50, así sucesivamente. Profesor, ustedes se preguntarán, ¿tengo que hacer unos 100 pares ordenados? No, con 5 son suficientes para ver dónde va a pasar esa línea. Algunos acá solo con 2, pero para mayor visualización unos 5. Entonces vamos a utilizar un programa que se llama el GeoGebra. Vamos a aprender un poquito sobre GeoGebra, un software matemático que se puede descargar por celular, hay página web online y por PC. ¿Sí? Veamos cómo se utiliza el. Continuando con la explicación, vamos a ver el aplicativo GeoGebra. Como vemos aquí, tenemos el plano cartesiano, donde a un lado están los positivos, un lado negativo, para arriba positivos y para abajo negativo, y el origen es la parte central. Entonces veamos, vamos a ver nuestro problema. Como vemos aquí, 0,5 más 10, si hay una suma que se convierte en afín, ¿sí? Entonces, pero vamos a ver a esto. Ubiquemos los puntos. 1,0.5. Entonces 1, ubicamos x en la parte de abajo, 1. ¿Dónde está el 1 positivo? Aquí. 1 iba a subir, así sube. Si es positivo sube, si es negativo baja. Sube 0.5. entonces en la parte superior aparece, para poner el par ordenado, 1,0.50, y apareció el punto de 1,0.5. Vamos con la siguiente, 2,1. entonces, ¿cómo sería? Ubicamos el 2 y sube 1, 2,1. Vamos a ver, siguiente punto, 3 con 1.5.
3 en la parte de abajo y el 1.5 es lo que va a subir. Entonces 3,1.5, y ves que ahí se está formando como tipo frente a frente, ¿sí o no? Vamos con uno más. Con 2 siempre es necesario, pero con más puntos, con más exactitud. Entonces vamos con 4, que es con 2, ¿sí? 4 con 2. Vamos con el quinto con 2.5. 5 sube 2.5. Ustedes me preguntarán, profe, si acá hubiera sido menos 2.5, entonces ya no va para arriba, sino va para abajo. Entonces 5,2.5. ¿Ves? Frente a frente cada punto. Entonces veamos. Si la línea surge, entonces porque estamos bien. Entonces tiene que ser 1, no, tiene que ser 0. Y miren, la función f de x igual a 0.5, x es de tipo lineal, donde, como vemos, todos estos puntos pertenecen a la línea, incluido el origen. Y vamos a poner el origen también, 0,0. Y ve cómo se está formando la línea de la función lineal 0,5x. Ahora, la pregunta era, ¿cuánto iba yo a tener ahorrado en 6 meses? Entonces, veamos. Los 6 meses, que yo no sé cuánto es, ¿sí o no? No sé cuánto es, pero me han dicho que un mes tiene aproximadamente 20 días, ¿sí? Entonces vamos a hacer la famosa regla de simples, donde x, yo siempre enseño el truco. A ver, ¿quién está en el cruce? En el cruce de... ¿Quién está en cruce con x? Profe, 1. Entonces este número automáticamente va a estar dividiendo siempre. El que está en el cruce de x siempre va a estar dividiendo. 6 por 20. ¿Y cuánto da esto? 6 por 20, 120 sobre 1. Y da 120. Entonces, 120 ¿qué? ¿Meses? ¿Días? ¿Años? Días. Entonces, mi función es f de x es igual a 0.5x. Recuerden que es una multiplicación el que está acá, ¿ya? Entonces me piden 60 días, perdón, 6 meses que tiene 120 días. Entonces f x, recuerden, era días, y f de x el dinero ahorrado. Entonces 120 es igual a 0.5. entonces mi función ya le da una orden, que todos los números multiplicados será por 0.5. entonces por 120, ¿eh? Entonces, ¿cuánto da 0,5 por 120? Uno utilizará la calculadora, otros celular. Entonces el truco es, cuando es 0, algo y un 0 adelante, estos se van a ir y solo quedaría 5 por 2. ¿Y cuánto da? 60, ¿qué? ¿Días? ¿Meses? No, soles, los famosos soles. Entonces mi función me ayudó a hallar un problema muy práctico sin necesidad
de ir contando moneda tras moneda, porque también puede ser que no confundamos en contar. Entonces las funciones tienen esta facilidad. Entonces veamos, le doy un pequeño reto. Si yo hubiera comenzado en el mismo problema con 10 soles, y cada día recibía 50 céntimos, entonces ahí aparece, digamos, 0,55x, pero tenía ahorrado 10 soles al inicio. Entonces, ¿qué se convierte en esto? Se convierte en una función de tipo afín, ¿sí? Miren, tenía ahorrado 10 soles y desde esos 10 soles sigue aumentando 50 céntimos. O sea, ahí se ha formado esta función. Entonces, este fue la explicación clase del tema de función lineal. Ojalá haya sido de su agrado. Saludos, no olviden la actividad, presentarlo por el medio que hemos estado trabajando. Saludos.